Hey, ¿qué tal? Pensé que no llegaría el día, pero llegó. Finalmente, después de 5 años de que hice el video de multitasking en Arduino, que fue bastante exitoso, de hecho, para mi sorpresa, finalmente voy a hacer un video respecto a máquinas de estado. Así que de eso se trata esto. Vamos a ver. En fin, máquinas de estado. ¿Qué quiero decir con máquinas de estado? ¿De qué se trata todo esto de las máquinas de estado y Arduino y en fin? Bueno, la verdad es que no es nada muy complejo, no es nada muy del otro mundo. Es básicamente una estrategia que podemos usar nosotros para ordenar las ideas, para hacer que los conceptos sean más claros en nuestra mente y organizarnos cuando queremos hacer un dispositivo que haga algo un poquito más complejo, algo que no sea tan sencillo. En general, los ejemplos en Arduino son muy de, voy a controlar este LED, voy a hacer esta cosa sencilla, pero cuando uno quiere integrar cosas un poquito más complejas, resulta que hay varias tareas que se tienen que hacer y uno de los puntos que yo quería hacer en su tiempo era, bueno, nosotros podemos hacer varias cosas a la vez con esta estrategia para manejar las cosas de forma concurrente, con estos varios loops dedicados para cada una de las cosas que yo quiero hacer, que fue lo que hicimos en el video de multitasking en Arduino. Pero hay una extensión natural de ese concepto que es máquinas de estado. Y ese concepto natural no es algo muy loco, sino que es simplemente una evolución de lo mismo y que se fundamenta en la idea de que, ok, nosotros en el video anterior de multitasking en Arduino, que pasó hace 5 años atrás, conversamos respecto a hacer varias cosas simultáneamente que estaban corriendo al mismo tiempo. Sin embargo, habitualmente uno está diseñando algún tipo de sistema en el cual el sistema tiene estados. ¿Y a qué me refiero con estados? Me refiero a que el sistema está haciendo una cosa y después pasa algo y tiene que hacer algo ligeramente distinto. Y después pasa otra cosa y tiene que hacer algo ligeramente distinto otra vez. Y ahí la operación del sistema depende del estado. Y hay información que se intercambia entre los distintos estados y en fin. Todo esto se puede formalizar y de hecho está abordado en las clases de diseño de interacción que están en este mismo canal de YouTube. Si es que alguien tuviera el tiempo de revisar las cátedras de ese curso, que son obviamente bastante largas, pero sin tener que entrar en tanto detalle de hacer los diagramas de estado y toda esta cosa más teórica. Lo que quiero hacer ahora es un ejemplo práctico de un dispositivo, un sistema, que de hecho es el sistema que usamos en el curso de diseño de interacción para que los estudiantes practicaran la idea de máquinas de estado. Y es un ejemplo que es un dispositivo que hace distintas cosas dependiendo del estado en que está. Así de simple. El dispositivo en cuestión es un hervidor eléctrico. Y uno podrá decir, bueno, y estamos hablando de complejidad, de hacer sistemas un poco más complicados, con más partes, con distintos estados y cosas. ¿Qué tiene de complicado un hervidor eléctrico? Y la respuesta también está en las clases. La respuesta es que no es cualquier hervidor eléctrico. Esto es un hervidor eléctrico que de hecho todavía tenemos en el trabajo. Y es un hervidor eléctrico que tiene una característica bastante especial, que tiene 4 botoncitos y tiene distintas configuraciones. Y como que podrá querer configurar uno en un hervidor eléctrico, si un hervidor es para hervir agua. Bueno, la forma en que funciona esto es que uno enchufa el hervidor, le pone agua, pone el hervidor en la base, y una vez que está ahí, uno selecciona con un botón la temperatura que uno quiere. Si yo quiero calentar el agua a 75 grados Celsius, a 85 o a 100 grados Celsius, se hace el hervir. Yo puedo seleccionar esos 3 distintas temperaturas objetivos y después hay un cuarto botón que me dice encender y bueno, si está operando y yo aprieto el botón, se termina y en fin. Entonces, este es un sistema bastante simple, pero que ilustra un poco esta idea de que hay una etapa en la cual el aparato está esperando que uno apriete qué temperatura quiere. Y en esa etapa el aparato no está calentando. Hay una etapa en la cual el aparato está calentando para llegar a la temperatura objetivo. Y en ese momento en que está calentando el agua,
ya uno no está aceptando poder cambiar qué temperatura quiero. Como ya me decidí que quiero 85 grados, así que eso es lo que voy a hacer. Entonces la forma, lo que hace el sistema por mientras está calentando es diferente de cuando estoy esperando que el usuario apriete el botoncito. Y así una vez que cuando llego a los 85 grados, por poner el ejemplo, tiene la función de que yo quiero mantener la temperatura a 85 grados. Entonces ya no estoy calentando constantemente hasta que llegue a los 85 grados, sino que estoy en un estado de mantener la temperatura. Lo cual significa que yo voy a estar viendo que si la temperatura baja un poquito, enciendo brevemente el calefactor, cosa de que la temperatura del agua llegue a la temperatura objetivo y después se apaga y se queda ahí. Pero todo esto es parte de la operación. Entonces en esa etapa tampoco puedo aceptar que el usuario apriete el botoncito y elija qué temperatura quiere. Entonces aquí tenemos delineado al menos 3 estados que definen la operación y lo que está haciendo cada vez el dispositivo. Y aquí nos podemos empezar a imaginar cómo funcionaría esta idea de tener distintos loops para distintos estados de operación, que es lo que vamos a implementar en el código finalmente. Así que ese es el preámbulo, un poco la explicación del contexto. Cuando yo hice el curso de diseño de interacción, cuando dicté el curso de diseño de interacción, usamos Tinkercad, lo mismo que usamos para el video de multitasking en Arduino. Y voy a explicar un poco el proyecto base que yo les di a los estudiantes para que partieran haciendo su hervidor eléctrico. Así que vamos a ver eso inmediatamente. Este es de hecho, este es el mismo circuito que está disponible, que estuvo disponible para los estudiantes en ese curso. Y tiene bastantes elementos, así que voy a explicar un poco qué es esto a modo de introducción, porque todo esto es para ayudar a hacer la tarea de un hervidor eléctrico y después vamos a escribir el código. Así que copy and tinker, hagamos nuestra copia del hervidor eléctrico y veamos qué es lo que recibimos. El enlace a esto está en la descripción por si acaso. Así que vamos a dejar que Tinkercad piense y vamos a ver qué pasa ahora. Ok, este es el proyecto, bueno, la copia del proyecto, y revisemos lo que tenemos aquí. Tenemos 2 partes a este circuito. La parte de arriba es un circuito que inventé para simular el tema del calefactor. No viene el caso para efectos de este video ahondar mucho en qué es lo que está pasando aquí. Sin embargo, cuando hice el curso de diseño de interacción, hice un video en el cual yo explico de qué se trata este circuito de acá arriba. Así que el video también va a quedar ahí enlazado en caso de que alguien quisiera saber de qué se trata. Pero la idea es la siguiente. La idea es que nuestro Arduino tiene este protoboard acá que solamente hace nuestra interfaz de usuario. O sea, tiene 3 luces que indican cuál es la temperatura que eligió el usuario. Tiene, 75, 85, 100 grados. Este LED azul que dice si está encendido o no está encendido. Y estos 4 botones que corresponden a yo quiero elegir 75, yo quiero elegir 85, yo quiero elegir 100 y yo quiero encender el hervidor o apagarlo, ¿ya? Esto es simplemente interfaz de usuario, no aporta mucho más que eso. Lo que está acá es el circuito que simula el comportamiento de un hervidor. Y aquí lo que estoy suponiendo, la suposición de este problema, es que tenemos un aparato eléctrico que es un medidor de temperatura y el control de un contacto con una salida digital del Arduino, que cuando yo le digo high, esa salida hace que el Arduino encienda el calefactor y la temperatura del agua empieza a aumentar. Y yo tengo un sensor de temperatura que me entrega un voltaje. Y este voltaje que me entrega es proporcional a la temperatura que hay en el agua. Entonces, de esa manera yo puedo inyectarle energía por medio de activar este calefactor. Y puedo leer qué pasa con la temperatura del agua en esta salida analógica. Entonces, lo que hace este circuito, en términos simples, es simular la física
de una cantidad de agua que está en un estanque y que se calienta con una cierta velocidad y que llega a un punto y que si uno deja de calentar empieza a enfriarse de a poco, en fin. Todo eso está modelado de forma muy al vuelo, no es una modelación precisa, simplemente quería eh, hacer una imitación del comportamiento general de lo que sería un cuerpo de agua que se expone a una fuente de calor y que después ese calor se pierde, se disipa a través del ambiente. Entonces, esa explicación, como dije, está en otro video, así que no vamos a entrar en detalle. Pero aquí tengo un par de notas que ayudan un poco a entender los detalles de esto. Este es la referencia del circuito, esta es la tierra común. ¿Ya? Estamos leyendo todos los voltajes respecto a esta tierra, que son los cables negros. Todos los cables negros son tierra, son la referencia en este circuito. Y tenemos acá estos otros dos cables. El cable verde, el cable que mide la temperatura, o sea, este cable, el circuito que tengo acá arriba, presenta en este cable un voltaje que es una indicación de la temperatura que yo quiero. ¿Y cómo funciona? Funciona de manera proporcional. Si yo estuviera midiendo 0 grados Celsius, estaría recibiendo 0 volts. Si yo estuviera midiendo 225 grados Celsius, estaría recibiendo 9 volts. Todo esto es un poco para hacer una conversión de, creo que son como 25 grados por volt o algo así, que me pareció conveniente, pero al final del día no es tan importante los números exactos. Lo importante es que hay una relación lineal entre el voltaje y la temperatura que yo tengo. Los números tenían un sentido, pero vamos a ver a la hora de implementar que no es tan importante cuáles son los números, sino que es más importante, o que no es tan importante que los números cuadren bonito. Es más importante saber cuál es la relación de las cosas. Así que sencillamente nos dice cuál es la temperatura que estoy midiendo. Y este cable de acá es el control de sentido de este calefactor. O sea, si yo el Arduino le pone un valor lógico high, o sea, pone 5 volts acá, el calefactor se enciende y la temperatura del fluido empieza a aumentar. Si pone un low, el calefactor se apaga y la temperatura se empieza a ecualizar con el ambiente. Esa es un poco la idea. Entonces, para tener esa indicación, yo puse aquí un sensor de voltaje que está conectado entre la salida de voltaje y mi tierra, ¿ya? Entonces, cuando yo digo que este voltaje va entre 0 y 9 volts, entre 0 y 225 grados Celsius, cuando yo inicie la simulación, el voltaje que yo voy a ver acá va a empezar a corresponder con la temperatura que yo estoy midiendo. Y acá 1 volt, 1,06 volts, que es la parte en que se inicia el circuito, es como la temperatura ambiente, ¿ya? Así que esa es la configuración. Esta parte del circuito de arriba no es tan importante. La parte del circuito de abajo es solamente interfaz gráfica, o sea, interfaz de usuario, no gráfica. Y acá tenemos la interfaz entre estas dos unidades con el Arduino. Y el Arduino, el código del Arduino está vacío. Ya no está haciendo absolutamente nada. Entonces vamos a partir con la explicación haciendo lo primero, quizás una cosa que nos puede ayudar a visualizar un poco mejor lo que está pasando con la temperatura, porque esta idea de la conversión entre 0,9 volt y 225 grados un poco confusa, sobre todo porque estoy diciendo 9 volts y el Arduino no acepta más de 5 volts. Entonces en términos realistas jamás debería llegar a esta temperatura. De hecho, a los 5 volts son como 200 o 125 grados, una cosa así. Y eso lo hice precisamente pensando en que iba a estar cercano a los 5 volts, creo que son 4 y fracción, cuando el agua está hirviendo, está a los 100 grados. Entonces, mucho antes de eso, nosotros deberíamos apagar el calefactor y este cable jamás debería haber un voltaje superando los 5 volts. ¿Ya? En la vida real habrían otro tipo de protecciones para prevenir que problemas pasaran producto de estos rangos que no calzan. Pero esto es de nuevo con fines académicos, solamente para poder explicar la idea. Así que vamos a partir haciendo una cosa para mejorar nuestra calidad de vida, que sería poner una pantallita
para leer qué pasa aquí con los grados Celsius y cuál es el estado, en el fondo, la conversión de temperatura. Ya así vamos a tener una idea de lo que está pasando. Entonces, como vamos a hacer eso, vamos a usar una pantallita. Ya, vamos a partir buscando un LCD. Este de aquí lo vamos a poner acá. Este es un LCD I2C. Vamos a dejar las propiedades por defecto. Y este LCD nos va a permitir visualizar aquí la temperatura de forma fácil. Para eso vamos a conectar el SDA ahí, el SCL, que son las líneas del I2C, la vamos a conectar acá. Ya, el I2C, dado que estamos siempre en el contexto de algo básico, introductorio a Arduino, I2C es una especificación de comunicación entre distintos circuitos integrados que usa dos cables, uno con señales de reloj que le dice la velocidad de transmisión entre los dos chips, y el otro cable que es el de datos, que es entrada y salida, en el cual uno puede enviar datos o recibir datos desde el dispositivo, ¿ya? En este caso no estamos muy interesados. De hecho, ahora que estoy mirando, voy a cambiar el color porque me pareció como púrpura o pink. Me pareció un buen color, pero la verdad es que ahora que lo veo se parece mucho al rojo. Así que lo vamos a poner gris. No es tan importante lo que hacen estos dos cables. Lo que sí es importante es lo que vamos a hacer con la alimentación, que esto tenemos que ponerle energía aquí 5 volts, ¿ya? Y lo vamos a colorear rojo inmediatamente para no olvidarnos. Y aquí viene la tierra o la referencia, digamos. Vamos a conectar ahí. Y la referencia la vamos a poner de color negro, como lo estamos haciendo en todas las instancias en este proyecto. Entonces ahora tenemos conectado energía para nuestra pantalla, tenemos conectado el I2C y podemos escribir el código que nos va a mostrar en esta pantalla la temperatura que estamos viendo, ¿ya? Entonces vamos a nuestro código, que este código es el código que se hereda del proyecto original, y vamos a escribir una función acá que se va a llamar print temperatura. Ups. Print temperatura. Ok. Esa función lo que va a hacer que la temperatura en esta pantalla se vaya actualizando cada vez que yo llame a la función. Entonces, ¿cómo vamos a implementar esa función? Bueno, tenemos que hacer varias cosas. La primera es llamar esa función de forma periódica, y nosotros sabemos que la función loop de Arduino se ejecuta periódicamente y no queremos nada que tenga un delay, que sea bloqueante. Ya, esto lo vimos en el multitasking. Vamos a seguir usando los mismos principios del multitasking y no vamos a usar nada que sea bloqueante, sino que vamos a ver qué hora es, en el fondo, ver cuántos milisegundos han pasado desde que se inició el sistema, y esa información la vamos a usar para tomar decisiones respecto al tiempo cuando sea necesario. Ahora, para el caso de este programa en particular, la única decisión relativa al tiempo es cuándo actualizar la pantalla, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer, es como un truco. Yo puedo decir if millis ahí. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Ya, la función millis es una función de Arduino que me va a decir cuántos milisegundos han pasado desde que se inició el sistema, ¿ya? Es un número que va incrementando: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este símbolo de porcentaje es la operación módulo, ¿ya? La operación módulo es la operación, es el resto de la división, ¿ya? Entonces, digamos que yo tengo, han pasado 978 milisegundos, ¿ya? Si han pasado 978 milisegundos, 978 dividido por 1000 son 0, y el resto de la división
son 978. Por lo tanto, el resultado de esta operación es 978. ¿Qué significa eso? Que cuando la división entre este número y este número es exacta y el resto es 0, yo ejecuto esto. O sea, cada vez que yo paso por 1000 milisegundos, yo voy a llamar esta función. Entonces, ¿qué me permite esto? Me permite ejecutar muchas veces por segundo estas líneas, y únicamente cuando cuando esté en el momento en que ha pasado un segundo exacto, voy a llamar una vez esta función y después no la voy a llamar más. Que de hecho esto presenta un problema con la simulación, que en principio yo lo que debería hacer es decir, bueno, si es que ha pasado esta cantidad de tiempo y no la he llamado todavía, la llamo una vez, y si ya la llamé, no la llamo de nuevo, porque podría ser que este loop sea tan rápido que pase varias veces por milis valiendo 1000, por ejemplo, o 2000, o 10.000, o 14.000. Y eso llamaría a esta función print temperatura muchas veces. Ese sería un error en el fondo de este programa, si uno lo quisiera ejecutar en hardware real, y podría de hecho causar algunos problemas potencialmente, pero lo vamos a dejar así porque yo sé que funciona la simulación, y la verdad es que esto no es central al concepto que queremos explicar, que es el de máquinas de estado. Así que lo vamos a dejar así como está. Y este print temperatura ahora lo que tiene que hacer es imprimir la famosa temperatura. Ahora, obviamente no puede ser todo tan fácil, así que lo primero que tenemos que hacer es partir por configurar esta pantalla. ¿Ya? Para hacer tal cosa, lo que tenemos que hacer es declarar varias cosas. Primero tenemos que incluir acá, tenemos que incluir la librería en el fondo que nos permite usar esta pantalla. A ver si la copio correctamente. Se llama Adafruit Liquid Crystal.h. Creo que eso está correcto. De hecho puedo verificar inmediatamente, y aquí me dice inmediatamente que no está correcto. Ada, esa es una F. Fruit. Adafruit. Ya, ahí está correcto. Perfecto. Esa es la parte difícil. Entonces, ya que tenemos eso declarado ahí, podemos declarar nuestra pantalla, que es... Y vamos a copiar aquí nombres largos que no son necesariamente tan fáciles de usar. Lo vamos a llamar LCD temp por temperatura. ¿Ya? Así es como se inicializa o se declara la pantallita esta, LCD temp. ¿Okay? Vamos a ver si estamos bien, si no tenemos un problema de sintaxis. Perfecto. Ya, esta parte como es difícil de tipear, porque tengo mi referencia aquí al lado, pero no puedo copiar y pegar. Entonces tengo que asegurarme de que esté bien escrito, si no vamos a tener problemas. Ok, una vez que está declarado eso, vamos a hacerlo funcionar, y para eso podemos hacer LCD temp begin 16 por 2. Ya le estamos diciendo el tamaño de la pantalla. Y lo otro que vamos a hacer es set backlight 1. Lo que estamos haciendo aquí es encender la retroiluminación. Entonces estas dos llamadas a función me inicializan la pantalla, y ahora por fin estamos en posición de poder imprimir o poner nuestro número en la pantalla. Entonces lcdtemp.set cursor, vamos a ponerlo en la posición 00. Vamos a hacer un print y vamos a poner temp de temperatura
y nosotros deberíamos ser capaces de obtener la temperatura de alguna forma. Ahora, en este momento voy a explicar por qué no era tan importante que los números a los que correspondían los voltajes acá fueran tan precisos. No era tan importante porque cuando yo hice esto, yo lo que tenía en mente hacer como la matemática a mano. Pero sucede que Arduino tiene una función muy útil que se llama map. Y esa función map nos va a ayudar a no pensar mucho en estas cosas. Entonces, la forma en que funciona esto, para usar la función map y tener la traducción, y que nos va a servir para el resto de la implementación de nuestro hervidor, vamos a crear una función que se llama... ¿Por qué no escribe? Int. ¿Cuál es la razón por la cual esto no está escribiendo? Bueno, ahí está. Int get temperatura. Esta función nos va a retornar la temperatura que medimos a través de la lectura analógica del pin A0, o sea, este cable verde de aquí. Entonces, analog value va a ser analog read, pin lectura de temperatura. Aquí tenía definido de forma conveniente los pines. Esto viene por defecto en el proyecto original. Y vamos a retornar el valor de la temperatura, que es map. ¿Ya? Y map, ¿qué le digo yo? Le digo, el valor que yo tengo es un valor que se hace un mapeo entre 0 y 1023, que es el rango de números que tengo yo en el analog read. Y ese mapeo corresponde a 0 grados a 125 grados. ¿Ya? 125 grados porque al hacer la matemática, si yo tengo entre 0 y 9 son 225, cuando son 5 volts, o sea el máximo que puedo leer con analog read, que corresponde a 1023, eso da 125. Entonces estoy mapeando de este rango a este rango de acá. ¿Y qué valor estoy mapeando? Este valor de acá. Y el resultado lo retorno como resultado de esta función. Entonces todo esto para poder poner aquí lcdtemp.print la temperatura, get temperatura. ¿Y qué más vamos a hacer? Bueno, no mucho más. Vamos a poner, vamos a copiar y vamos a poner C por grados Celsius. Ahora, yo intenté probar con el símbolo del circulito de grados y no se muestra bien. Así que lo dejé así nomás, simplemente con el espacio. Vamos a iniciar la simulación. A ver qué pasa. Y ahora está prendiendo nuestra pantalla y nos dice que hay 22 grados. ¿Ya? 24. ¿Ok? Esa es la temperatura ambiente en este momento. Y el calefactor está apagado. Entonces, en este momento podemos ver aquí cuál es la lectura de la temperatura y nos olvidamos de esta conversión extraña. Y ahora por fin nos vamos a poder centrar en la implementación de nuestra famosa máquina de estado. Así que vamos a hacer eso a continuación. Hay que detener la simulación antes de que uno pueda editar el código. Obvio. Ok, entonces para la famosa máquina de estado vamos a hacer crecer un poquito esto. Vamos a partir haciendo algunas definiciones. Y esas definiciones serían de estados y de set points. ¿Qué quiero decir con set points? ¿Qué opciones yo estoy poniendo como usuario en el hervidor? O sea, qué temperatura estoy eligiendo. Entonces vamos a hacer... ¿Puedo escribir yo aquí o no? Y estoy teniendo problemas intermitentes con Tinkercad, que no me deja necesariamente escribir. En fin. Vamos a hacer typedef en un enum es
una lista de nombres que uno puede referenciar como un tipo. De hecho, enum en sí mismo es solamente una lista de nombres, y typedef lo que hace es definir un tipo personalizado de variable. ¿Y a qué me refiero con tipo? Así como están los int para número entero, están los char para arreglos de caracteres para hacer texto, están los float para hacer números de punto flotante. Uno puede definir sus tipos personalizados, y el tipo que estoy definiendo ahora se llama, o se va a llamar, hervidor state t. Hervidor state t. Generalmente, por convención, lo que se hace es que cuando uno define un typedef, uno le pone el sufijo guión bajo t para distinguirlo y saber qué es un tipo. Entonces, definamos los tipos. Estado esperando, digamos, esperando instrucción. Estado calentando. Y estado mantener. ¿Okay? No importa que uno ponga la coma al final y que no haya otro ítem después. Este enum nos va a decir qué estado estamos, y lo que pasa es que internamente esto se asigna un número. Y si uno no dice qué número es, este es como 0, 1, 2. Y esto es básicamente un número, un integer, un número de tipo int. Pero que en el código uno lo puede tratar como estas palabras en mayúscula, que eso es otra convención, que habitualmente los enum se definen con todo en mayúscula. Así se distingue que es algo así como el hash define, que es lo que tenemos acá arriba. Son definiciones de nombre que son útiles para el programador, pero no son variables. El otro typedef que queremos definir es otro enum, y este va a ser un poco más peculiar. Aquí yo voy a poner los setpoint, o sea, a qué temperatura yo quiero el hervidor. Calentar, esto no es tan necesario en realidad, yo podría usar los números directamente, pero quería ilustrar la idea de que uno puede tener una etiqueta y asignarle en el enum un valor tal cual, 75. En la medida que sean del tipo integer los valores, funciona, ¿ya? Y no importa que haya un espacio entre medio y qué sé yo. Pero eso nos va a servir un poco para tener un código más fácil de leer. Entonces yo tengo, como dije al principio del video, tres opciones. Calentar a 75, 85 o 100 grados. Y los números que estoy asignando corresponden con cuántos grados Celsius yo quiero tener la temperatura del agua si selecciono alguno de estos. ¿Ya? Y por supuesto tengo que darle un nombre a este tipo nuevo de variable. Entonces voy a poner hervidor setPoint t. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer a continuación de esto es definir el estado del hervidor. Va a ser una variable de este tipo, ¿ya? ¿Por qué? Porque typedef me define un tipo personalizado. Y lo vamos a llamar state. Y state va a tener el valor esperando por defecto, ¿ya? Cosa de que cuando inicia esté esperando esto. Esto no necesariamente tiene que ser así. Esto uno lo puede definir en el setup, o lo puede hacer dos veces. No hace mucha diferencia. Pero siempre me gusta ir a la segura y tenerlo definido en muchas partes. En la medida que no sea ambiguo ni conflictivo. Que no haya conflicto entre dos definiciones. Lo que vamos a definir también es un setPoint. Y este va a estar elegido como 100 grados Celsius porque sí. Ups. Me confundí un poco ahí. El instinto de apretar control S cuando quiero grabar las cosas. Cuando estoy escribiendo código, a cada rato presiono control S, y eso me hace mostrar la ventana de guardar como en el navegador, porque esto se guarda automáticamente. Esto es mucha tecnología para lo que estoy acostumbrado, así que mis instintos de guardar el código a cada rato me cuesta eliminarlo. En fin, continuando. Tenemos nuestro estado, tenemos nuestro setPoint, y ya que tenemos estas cosas definidas, lo que necesitamos definir ahora es nuestra máquina de estado en sí misma,
¿ya? Y esto, como dije al principio del video, la idea es simplemente tener varios loops que se dediquen a hacer las tareas de cada uno de los estados, y uno va en el fondo cambiando: ahora hago este loop, ahora hago este loop, o ahora hago este loop, dependiendo de donde esté. ¿Y cómo hacemos eso? Podemos hacerlo mediante un código del tipo switch case. Entonces vamos a hacer eso: switch state. ¿Qué es el switch case? Es un código que me mira un número, y dependiendo de valores discretos de ese número, decide qué es lo que yo voy a hacer. Es una manera de control de flujo. Entonces, si yo estoy en el caso de que estoy en este momento en el estado esperando, por ejemplo, si yo estoy en el estado esperando, yo lo que quiero hacer es ejecutar un loop de estado esperando. ¿Cómo lo escribo bien? Quizás estado esperando loop. Ya. Esta función no la hemos creado, la vamos a crear en un momento, pero quiero establecer la estructura del código primero. Entonces, si estoy en el estado esperando, voy a ejecutar ese loop. Ahora, es importante con los switch case que cuando yo termino mi bloquecito de código para un caso en particular, yo tengo que decir break, cosa de que no continúe ejecutando los siguientes casos, porque puede ejecutar cosas que no corresponden. En el fondo, switch case solamente salta el caso que corresponde, pero después continúa hacia abajo, así que nunca uno tiene que olvidarse del break. Y vamos a continuar con los estados. Y esto es así de sencillo. Simplemente estoy seleccionando qué loop voy a ejecutar dependiendo del estado del sistema. Y eso es todo. Es toda la moraleja de este video, que no sé cuánto va a durar, 1 hora o quizás más que eso. La única moraleja es que yo tengo un loop con un switch case en el cual, dependiendo de qué estado estoy, cuál es el valor de state, yo voy a elegir qué loop estoy ejecutando. Y ese loop va a hacer cosas diferentes dependiendo del estado de funcionamiento del hervidor. Eso es todo. Ese es el resumen del video, como en 40 segundos. En fin, continuemos con la implementación. Si estoy en el estado calentando, lo que vamos a hacer es ejecutar una función que tenemos que escribir todavía, que se va a llamar estado calentando loop. Y por supuesto tenemos que agregar el break al final. Si estamos en el caso estado, yo debería copiar y pegar porque así es más fácil. En el estado mantener, voy a estado mantener loop, ok, y hago mi break. Ahora, adicionalmente, uno en general en los switch case, uno debería agregar un caso que se llama, un caso especial que se llama default. Y este caso sencillamente se ejecuta si es que ninguno de los casos anteriores fue satisfecho. O sea, en caso de que la variable state tenga un valor que no corresponda a ninguno de los valores que está especificado aquí. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, más que ejecutar alguna acción, vamos a decir que si algo anda mal, no sé, cayó un rayo cósmico, me equivoqué en programación o cualquier cosa, state va a ser igual a estado esperando. En el fondo voy a tratar de retornar el código a un estado conocido, y el estado conocido es el estado en el cual el hervidor está inactivo. ¿Ya? Estado esperando, perfecto. Entonces, ahí está la estructura. ¿Qué más tenemos que hacer? Bueno, tenemos que implementar estos loops. ¿Ya? Entonces vamos a escribir las funciones, así de simple. Arriba del setup, creo que es una buena manera de organizar el código, tener las funciones
que nos ayudan arriba y tener el setup y el loop abajo, cosa que uno sabe que si uno se va todo hacia abajo encuentra como el punto partida del código, ya, porque uno siempre, y esta idea de buscar al final por donde parte el código, que suena un poco extraño de buenas a primera, tiene el sentido de que muchas veces uno quiere definir funciones y a veces para evitarse una declaración de prototipo de función, que en el fondo es decir al principio, hey, voy a crear una función que se llama así y después ponerla en otra parte, uno puede ahorrarse esa declaración e implementar la función directamente, pero eso significa que la función tiene que estar implementada antes de que yo la llame. O sea, si yo tengo en mi código, yo tengo una función que está definida aquí y yo la llamo en el código, en el texto más abajo, está bien. Pero si yo tengo una función que está implementada acá abajo y yo la quiero llamar en el texto acá arriba, está mal. No lo entiende, porque cuando el computador lee el programa, para interpretarlo, el código, va de arriba hacia abajo. Y si la función está definida acá abajo y está leyendo de arriba a abajo, llega un punto y dice, ¿y esta función qué me estás pidiendo? ¿Qué sé yo qué es esto? No existe, no me la han contado. ¿Ya? Entonces, para evitar eso, uno a veces ordena las funciones de cierta manera para que sean encontradas, y eso fuerza que algunas funciones estén más arriba que otras. Por lo tanto, leer el código como ser humano de arriba a abajo, de principio a fin, no necesariamente es lo más intuitivo, y por lo tanto la siguiente mejor opción es irse al final y mirar al final qué es lo que está pasando y partir la lógica al final. ¿Ya? Entonces, poco explicación de por qué esto está estructurado de esa forma. Ya. Entonces, vamos a implementar las funciones. ¿Ya? Tenemos el estado esperando loop. Tenemos el estado voy calentando loop. Y tenemos la función estado mantener loop. Que podríamos copiarlo así. Así copio con los paréntesis void. Y estas funciones las declaro como void porque no estoy interesado en que me retornen algún valor. Ya. Perfecto. Ya, estos espacios están como sobrando aquí, pero probablemente los vamos a usar un poquito más adelante. Entonces, en este momento tenemos un programa que no hace nada y que tiene distintos loops dependiendo del estado en el que estoy, pero todavía no he agregado ninguna lógica para definir en qué estado estoy. Así que un buen punto de partida es en el setup definir cuáles son las condiciones en las que estoy. Quizás lo más limpio sería partir definiendo el estado, que esto lo hicimos arriba, ¿ya? Como decía yo, que esto está definido ahí, no tiene por qué ser ahí, porque uno en el setup, que es lo que se ejecuta primero, uno podría hacer esto, ¿ya? Y dejarlo así. Ahora, veamos qué es lo que está pasando en el estado esperando. Y antes de entrar en el meollo del asunto, voy a mágicamente llenar la inicialización de los pines acá en el setup, ya, porque es un poco tedioso y no tiene mucho sentido hacerlo línea por línea, así que lo voy a llenar en un momento. Ok, hice un poco de progreso en la configuración del sistema para ahorrar un poquito de tiempo. Lo que tengo acá es en el setup, estoy configurando las salidas del sistema, o sea, los pines que controlan estos LED para indicar el estado del sistema o cuál es la selección del usuario. Como entrada los botones, estoy haciendo explícitamente que las salidas sean todas 0, cosa de que el calefactor esté apagado y todas las luces estén apagadas, así como en el setup. Configuro los botones como salida, como dije antes, y el resto esto es lo que estaba antes y el estado esperando. Entonces ahora esta estructura está lista para empezar a hacer nuestros loops de acuerdo a lo que está pasando. Entonces vamos a partir por el estado esperando. ¿Ya? ¿Qué es lo que queremos hacer en este estado? Bueno, de partida, una de las cosas que son buenas por sanidad, si es que es posible, es definir inmediatamente cuáles son las salidas del sistema
cuando yo estoy en un determinado estado. O sea, si es que hay alguna definición de salida dependiendo del estado directamente, es bueno ponerlas porque así uno no se olvida. Ya, por ejemplo, yo sé que cuando estoy en el estado esperando, el calefactor que calienta el agua está siempre apagado. Entonces, lo que podemos hacer aquí es decir que el pin que indica si estoy funcionando, pongo un low para que esté apagado, y el calefactor lo pongo en low, cosa que esté apagado. ¿Ya? Aquí en el estado esperando, básicamente no modifico el set point excepto que yo detecte que alguien presionó el botón, ¿ya? Porque aquí estamos esperando que alguien apriete uno de los 4 botones. Y las opciones son: configura 75, 85 a 100, o hago encender y operar el hervidor. Entonces, para ver si es que el botón fue presionado, vamos a usar este if y vamos a usar una función que se llama, que voy a explicar en un momento, botón está presionado. Ya. De hecho, debería explicar la función inmediatamente antes de usarla. Esta es otra cosa que avancé en el intertanto. Es una función que es genérica para cualquier botón y que recibe dos argumentos. El primer argumento es el pin, ya que yo quiero leer si es que corresponde a un botón. Y el otro argumento es un puntero a cuál era el valor en ese pin la última vez que yo hice una medición. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto me permite hacer un código genérico que yo puedo repetir por los 4 botones, en los cuales yo lo que hago es medir el valor que hay en el pin, reviso si es que pasó de high a low, o sea, si es que alguien presionó el botón. ¿Ya? Aquí recordar que la forma en que está conectado el botón es que está en pull up, o sea, hay un voltaje de 5 volts que está conectado a una resistencia. Esa resistencia hace que el voltaje en el terminal que está conectado al Arduino, ese voltaje sea 5 volts, a menos que este switch cortocircuite este punto a el cable negro, que sería tierra o 0 volts. ¿Ya? Entonces, si el botón no está presionado, el Arduino va a mirar 5 volts o high, y si el botón está presionado, el Arduino va a ver 0 volts. ¿Okay? Entonces, si el valor previo era high y el valor actual es low, es porque se acaba de apretar. Entonces yo aquí retorno que sí está presionado el botón. ¿Ya? Entonces si esto pasa, retorno que está presionado y actualizo el valor previo con el valor que acabo de medir. ¿Ya? Y quizás el tema del puntero podría ser un poco confuso, pero digamos que es solamente una manera de tomar una variable que existe en otra parte y decirle, ok, usa el valor de esta variable, pero ahora tienes permiso para escribir en esa variable. Porque habitualmente cuando uno pasa una variable de argumento a una función, solamente usa el valor y no escribe en la variable original. Ahora, al usar el puntero, uno tiene como permiso para escribir en esa variable, o quizás esa es una buena forma de verlo. ¿Ya? Ahora, para eso nosotros necesitamos variables donde almacenar el valor anterior de el botón. Entonces vamos a hacer eso aquí. Vamos a hacer eso inmediatamente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer estos variables del tipo int, que es en el fondo el tipo de dato que retorna digital read. ¿Ya? Digital read retorna un int. Así que vamos a crear un int que se va a llamar, por ejemplo, botón 75 prev, que es el valor previo del botón de 75. Un int que es botón 85 prev. Ok, int botón 100 prev. Y por último, botón start prev. Entonces ahora yo tengo estos valores. Entonces,
la forma en que lo vamos a usar acá es en esta llamada, volviendo a qué es lo que hace cuando estoy esperando. Puede haber, por ejemplo, el pin botón 75, ya que es ese. Vamos a usarlo acá. Y aquí se empieza. Es muy claro por qué es tan útil hacer esto de usar los hash define para crear etiquetas y tener cosas que se lean un poquito mejor. Entonces, pin botón 75 es el pin del botón que yo quiero revisar. Y la variable que yo quiero ingresar es esta. Ahora, yo no estoy ingresando la variable en sí misma, sino que el puntero a la variable para darle permiso para escribir. Así que yo uso este operador prefijo para obtener el puntero de la variable. ¿Ya? Entonces ahí queda bien escrito. Entonces, si es que ese botón está presionado, lo que vamos a hacer es definir el setPoint. Y el setPoint lo vamos a definir a 75. Ya, de nuevo, aquí si volvemos, el setPoint está igual a calentar a 75 grados. De nuevo, esto podría ser simplemente el número, pero me pareció que podría ser interesante observarlo de esta manera. Setpoint es eso. Y quiero verificar que setPoint está bien escrito. Y lo otro que tenemos que hacer aquí es establecer el valor de los LED, ya, porque ahora sabemos que el usuario eligió 75, por lo tanto vamos a elegir aquí, vamos a establecer el valor de los 3 LED, ya. Ups. Entonces el de 75 está high y los otros están en low. Otra vez. Entonces aquí tenemos nuestra detección del botón de 75. Repetimos lo mismo para los demás botones. ¿Ya? De nuevo, esto es con fines ilustrativos. Alguien podría decir, oye, pero ¿qué pasa si tengo varios botones presionados a la vez? El hecho de que esto no está con if, else y no está encadenado de esa forma hace que el último if es como el que vale. Esto implícitamente asigna prioridades a los botones que yo aprieto, ¿ya? Si uno quiere hilar tan fino, uno tiene que explícitamente definir esas cosas, pero de nuevo con fines ilustrativos yo no quiero pensarlo demasiado, simplemente voy a escribir el código y vamos a ver si es que eso nos permite hacer funcionar el sistema, ¿ya? Entonces, pin botón 75, perfecto. El otro es pin botón 85 y aquí va un 85, aquí viene un 85 y aquí este va a ser low, high, low. Perfecto. Entonces el tercero es el botón de 100 y el botón de 100 me elige tengo que compararlo con el valor que tenía antes, el botón de 100, y cuando lo elijo yo tengo que elegir el setPoint de 100, después pongo low, low, high, así yo señalo en los LED que tengo acá cuál es la selección del usuario, y por último el último if va a ser el if que me va a decir si es que yo presioné el botón start, ya. Entonces vamos a poner el pin del botón start y lo vamos a comparar con el valor previo del botón start, ya, que es este de aquí. Y si eso pasa, vamos a hacer una transición de estado. El estado ahora va a ser el estado calentando, ya, porque le estoy diciendo empieza. Entonces vamos a hacer, me pasé, estado calentando, y eso es todo. Eso es todo lo que queremos hacer. Cuando estoy en este estado tengo un puro loop que cuando estoy esperando me aseguro de que el calefactor no estoy calentando nada y que la luz de indicación de que no estoy calentando nada esté apagada acorde con eso.
y estoy leyendo los botones, y si alguien aprieta un botón, yo reacciono estableciendo el set point o haciendo la transición al estado calentando. Veamos qué pasa si simulamos esto. Ya. Afortunadamente compiló y permite funcionar. Vamos a apretar el botón de 75. Ya, y aquí eligió 75. El de 85 eligió el de 85. Ese eligió ese. Y si aprieto el de Start, me cambia de estado. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando cambié de estado, yo dije aquí estado es estado calentando. Ahora este loop no está corriendo. Ya está corriendo este estado calentando loop. ¿Por qué? Porque en el loop principal yo dije, si el estado es estado esperando, yo ejecuto ese loop. Si en cambio estoy en estado calentando, yo ejecuto un loop distinto y no ejecuto el loop de estado esperando. Por lo tanto, estoy ejecutando en este momento este loop de acá. ¿Por qué? Porque apreté Start. Ahora, eso significa que esto no está haciendo nada. Pero también significa que si yo aprieto los botones, no importa lo que haga aquí con los botones no van a tener ningún impacto, porque la lectura de los botones pasa en el loop de acá arriba. Ahora yo estoy ignorando los botones. ¿Ya? Entonces ahora conseguimos este funcionamiento en el cual el sistema responde de distintas maneras dependiendo del estado en el que estoy. Así que vamos bien. Vamos entonces a hacer el siguiente paso, que ya estamos en tierra derecha para finalizar la implementación, porque simplemente nos queda calentar y ver que el calentamiento sea correcto y en fin. Así que vamos a hacer eso ahora. Ya, entonces, continuando con la premisa de lo que estábamos diciendo antes, para el estado calentando y mantener loops, lo que vamos a hacer primeramente es establecer las salidas del sistema si es que conocemos cuál es su estado independiente de lo que esté pasando cuando estamos en ese estado del sistema, valga la redundancia. Entonces, por ejemplo, yo tengo que decir que está funcionando. Cuando estoy calentando, esto está funcionando. Ahora, también cuando estoy calentando. ¿Ya? Entonces, si estoy calentando, el calefactor está funcionando. Ok. Entonces, tenemos el calefactor funcionando en este momento. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a primero permitir que el usuario cancele la operación. O sea, si está calentando el agua y presiona el botón Start, eso tiene que detener el calentamiento y volver al estado esperando. ¿Ya? Entonces, eso se ve más o menos así. Si el botón está presionado, que de hecho yo debería copiar este if de acá, porque es exactamente el mismo. ¿Ya? Si yo detecto que alguien presionó el botón Start, el estado, en vez de calentando, ya estoy en calentando, voy a hacer que el estado se devuelva esperando. Eso es todo lo que voy a hacer. Entonces, esto, lo que estamos haciendo aquí con estas tres líneas, es decir, voy a estar pendiente de si alguien aprieta el botón. Si alguien aprieta el botón de Start por mientras está calentando, yo voy a devolverme el estado esperando. Ahora, yo quiero también apagar el calefactor y apagar la luz de indicación de que estoy encendido, pero eso va a pasar naturalmente porque en el estado esperando lo primero que hago es decir que no estoy funcionando y que el calefactor está apagado. ¿Ya? Entonces no necesito hacer nada más que decir estoy en esperando. ¿Ya? Y para hacer que esto sea más explícito todavía, vamos a terminar la función aquí. Vamos a usar el return para decir la función se termina aquí. No vamos a hacer nada más de este loop y la próxima vez que vaya a evaluar el loop va a ver que el estado están esperando y no va a correr este loop, sino que va a correr el loop de más arriba, el del estado esperando. Perfecto. Abordamos la situación en la cual yo quiero apretar el botón y cancelar la operación. En este momento
Lo que debería pasar si simulo es que la temperatura sube indefinidamente hasta que yo aprieto Start, ya, para detener el funcionamiento. Veamos si pasa. Estamos simulando. Ahí está la temperatura. Voy a elegir 75 grados, por ejemplo. Y voy a apretar Start. Y aquí empezó a encender el calefactor. Ya esa luz me indica que el calefactor está encendido, que de hecho no abrí esta nota. Debe decir, sí, está subiendo la temperatura efectivamente. Podemos ver aquí que va subiendo. Ahora si yo aprieto Start de nuevo, en este momento por supuesto los otros botones no hacen nada. Ahora si yo aprieto Start de nuevo, se apagan estas dos luces y volví al estado en el cual yo puedo elegir mi temperatura. Entonces hasta el momento vamos bien, ¿ya? Y curiosamente el modelo que yo hice acá arriba está mostrando que el agua lentamente empieza a perder temperatura hasta que se estabiliza en torno a la temperatura ambiente. A tener la simulación, eso era solamente para ver que vamos por buen camino. Entonces ahora lo único que necesitamos hacer es revisar qué temperatura tenemos y si ya alcanzamos la temperatura que queríamos alcanzar, nos vamos al estado de mantener. ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso. Temperatura. Y temperatura va a ser igual a get temperatura. ¿Ya? Y aquí nos empieza a ser útil esta función get temperatura que creamos al principio del video. Entonces este es un número que está en grados Celsius. Perfecto, get temperatura. Si la temperatura es mayor, o sea, si me acabo de pasar del set point, ya, y set point se escribe set point. Yo sé que sí, pero tengo la costumbre de copiar y pegar los nombres de las variables, aunque sepa bien cómo se escriben, para asegurarme de que no estoy cometiendo errores, porque al final esos errores son difíciles de ver, porque cuando uno ve su propio código es difícil encontrar cuando uno tipea mal y metió mal un dedo y no se ven las palabras, no están correctas las palabras. En fin, si es que yo me acabo de pasar de la temperatura que yo estaba buscando, me voy a ir al estado mantener. Ya, este no es estado calentando, es estado mantener. Perfecto. Entonces quedó bastante simple. Aquí únicamente estoy viendo si es que alguien aprieta el botón para cancelar. Si no está cancelado, yo estoy calentando nomás. Estoy calentando hasta que veo que mi temperatura supera el valor que yo había dicho. De hecho, debería poner mayor o igual. De nuevo, todo esto es con fin ilustrativo. Aquí el circuito que inventé para simular el agua no es un circuito representativo, porque si nos ponemos a pesar esto en términos reales, tendríamos que tomar en consideración que cuando uno hierve agua a altitudes distintas del nivel del mar, la temperatura que alcanza siempre es menor a los 100 grados Celsius, porque se evapora antes de alcanzar la temperatura, y en fin, cuando pasa los 100 grados ya no queda nada de agua, y en fin, esto es un hervidor eléctrico en una arrocera. Pero dejemos toda esa discusión de lado y supongamos que estamos a nivel del mar y las condiciones son ideales. A pesar de todo eso, prefiero ponerle igual para que la temperatura de término cuando yo elijo 100 grados no sea 101. Ya, detalle, nada realmente importante. Y por último, tenemos que decir qué es lo que pasa cuando estamos en el estado de mantener. El estado de mantener es similar al estado de calentando, en el cual yo defino que estoy siempre funcionando. Sin embargo, el calefactor no está constantemente encendido, ¿ya? Está encendido si es que la temperatura bajó un cierto umbral o está dentro de un cierto rango, ¿ya? Vamos a repetir el código de todos modos para que el usuario pueda cancelar la operación o pueda apagar el hervidor apretando el botón Start si es que yo estoy en estado de mantener, ¿ya? Y aquí no hay ningún cambio de nada. Simplemente si alguien presiona el botón Start, vuelvo al estado esperando. Y finalmente necesito tener un rango de acción.
para saber cuánto es suficiente que haya bajado la temperatura para empezar a subirla. Entonces vamos a agregar aquí un hash define, que me acabo de dar cuenta de que no tengo todos los comentarios escritos para todas las variables, son bastante autoexplicativas, así que supongo que no es tan terrible. Hash define, ¿cómo le puedo poner? Mantener tolerancia, eso es algo que uno debería tratar de mantener todo el tiempo, pero en el caso en cuestión, mantener tolerancia no significa ser capaz de no alterarse en vista de una opinión que esté en desacuerdo con las cosas que uno piensa, sino que es un rango de tolerancia a la temperatura. Así que vamos a decir 3 grados. Eso quiere decir que si yo dejo mi hervidor funcionando, llegó a la temperatura, me fui a mantener, alcanzó los 85 grados. Si baja 3 grados Celsius, yo digo, tengo que mantenerlo. Así que voy a calentarlo un ratito hasta que vuelva a los 85. Entonces, vamos a copiar este mantener tolerancia. Y lo que vamos a hacer en el mantener es decir, de hecho, acabo de pensar otra cosa. Hagámoslo como lo acabo de pensar, porque lo tenía planificado de una forma distinta, pero creo que queda hasta más fácil de la forma que se me acaba de ocurrir. Vamos a hacer lo mismo, ¿ya? Int temp igual get temperatura. Vamos a obtener la temperatura. Si la temperatura es menor que el set point menos mantener tolerancia, entonces, y aquí yo lo que había pensado originalmente es que si yo estoy aquí, yo enciendo el calefactor, y si llego de nuevo al umbral, lo apago. Pero quería tener esta lógica acá. Sin embargo, yo puedo simplificar el código notando que en el estado mantener yo podría decir que el calefactor está siempre apagado. Y si es que me bajó la temperatura de un cierto rango, lo que yo tengo que hacer no es aquí decirle quiero encender el calefactor, sino que más bien que el estado al cual yo quiero ir ahora es el estado calentando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo, si yo llego al punto en el cual la temperatura alcanzó el umbral, alcanzó el set point, y después de alcanzar ese set point empieza a bajar de a poquito y sobrepasa un umbral que está determinado por este mantener tolerancia, entonces en vez de encender en este estado, en este loop, encender el calefactor, me voy a cambiar de estado al estado calentando. ¿Por qué? Porque estoy calentando otra vez. Y una vez que estoy en calentando va a estar midiendo, llegué a mi temperatura, sí, ya llegué, entonces me voy a mantener. ¿Ya? Entonces, mantener no está encendiendo y apagando el calefactor, sino que simplemente está monitoreando cuándo debo devolverme a calentando para recalentar el fluido. Esperemos que eso esté funcionando bien. Veamos la simulación. Ok. Temperatura 22 grados Celsius. Vamos a elegir la temperatura a 75 grados. Ya, se prende el LED. No hay nada operando en este momento. Vamos a apretar Start. Ya, le cuesta esto. ¿Cómo que se reinició? Sería bueno saber qué pasó ahí. En todo caso, no parece ser una excepción del sistema ni nada, porque si no me hubiera marcado algo aquí en rojo. En fin. Encendamos el calefactor, se enciende ahí el calefactor, está en operación y el calefactor, el elemento que aumenta la temperatura, está encendido. Entonces nosotros deberíamos esperar que nuestra temperatura alcanzara los 75 grados. Y una vez que alcance los 75 grados, debería cambiar de vuelta al estado, o sea, que debería apagar el calefactor, o sea, este LED debería apagarse, pero este debería mantenerse encendido. ¿Por qué? Porque el calefactor, el hervidor está activo todavía, pero no está calentando. Ahí llegó. Llegamos a 74, el calefactor se apagó y el hervidor sigue encendido. Entonces estoy esperando
llegar a 72, que es 75 menos 3, y eso seguramente va a hacer que se encienda de nuevo el calefactor acá arriba. Ya, ahí se encendió el calefactor y estoy en 74, 75 y se apagó rapidito. Entonces estoy manteniendo la temperatura, está haciendo la transición entre mantener, calentando, mantener, calentando. ¿Ya? Y lo puedo parar en cualquier momento presionando el botón de parar. ¿Ya? Y ahí el calefactor no se va a encender más y la temperatura debiese continuar bajando hasta que alcanza la temperatura ambiente. Así que eso es lo último que me gustaría agregar, solamente por cubrir los casos de bases, que me acabo de dar cuenta de que cuando uno recién inicia el programa no está elegido ningún set point. Y yo en el setup aquí yo dije, voy a decir estado esperando, pero no estoy partiendo con ninguna temperatura predefinida, y sin embargo yo aquí inicialicé el set point con 100 grados. Entonces, para que esto cuadre y sea todo consistente, lo que voy a hacer es detener la simulación y, suponiendo que el set point es 100 grados, que de hecho lo puedo repetir y poner acá, no es es redundante esto, pero por claridad del código puedo ponerlo otra vez. Pero eso significa que el LED de 100 grados debería estar en high. ¿Por qué? Porque yo quiero indicar que mi set point son 100 grados. ¿Ya? De nuevo, esto es innecesario. En otras palabras, esto es innecesario porque yo lo estoy poniendo acá en high. Ahora, si yo escribiera aquí high, en esta línea, y partiera con el LED encendido, funcionalmente sería equivalente, pero el código sería un poco menos explícito, porque aquí básicamente estoy agrupando las condiciones iniciales que estoy definiendo para mi hervidor. Entonces, condiciones iniciales hervidor. Entonces ahora cuando partamos la simulación, ahora sí va a estar elegido los 100 grados, lo cual me va a garantizar, en el fondo antes ya estaban elegidos porque estaba inicializado arriba, y si yo apretaba Start iba a empezar a calentar hasta 100, pero yo no tenía ninguna indicación de qué es lo que estaba haciendo porque el LED estaba apagado. Entonces ahora el LED está encendido, tengo el set point a 100 grados, y si yo aprieto aquí va a empezar a calentar hasta que la temperatura llegue a los 100 grados. Así que bueno, no espero que pase nada muy espectacular aquí, excepto lo que ya vimos. Así que yo creo que podemos llamar esto listo. Esa es una implementación de una máquina de estado bien sencilla. Como decía hace un momento, es nada más que la extensión de lo que vimos cuando estábamos haciendo multitasking. De hecho, estamos haciendo exactamente el mismo truco del multitasking para poder usar estos loops e independientemente, de forma concurrente, actualizar la pantalla con la temperatura que está leyendo el sistema para poder tener una visualización, porque de otra forma tendríamos que estar convirtiendo estos valores de voltaje que están acá a los valores de temperatura apropiados, y eso sería un poquito más difícil de visualizar. Así que se me ocurrió que agregar la pantallita era un aporte. Así que eso es la máquina de estado. Estamos completamente listos con eso. No creo que valga la pena andar en mucho más detalle. Yo creo que esto es suficiente para abordar una gran cantidad de problemas que nos dan cierta grado de complejidad y los podemos organizar de esta forma. El código no es difícil de entender y debería ser suficiente para varios proyectos. Así que con esa simulación ahí, esperando en el mantener, de hecho la voy a apagar. Me despido esperando hacer algún otro video de Arduino en el futuro. Espero no en 5 años más. Y ahí vamos a ver de qué se trata. Así que esperando que estés muy bien, me despido. Adiós.